frecuente escuchar, tanto en los medios de difusión como en la prensa escrita, una afirmación errónea con respecto al origen del nombre de Matanza, aun cuando existe suficiente documentación de la época e investigativa que valida la razón del toponímico que, por singular, ha sido motivo de interpretaciones equivocadas. Aclarar este particular supera el interés que se pueda reducir a la ciudad capital de la provincia homónima, por cuanto tributa a la historia de todo el país. La insistencia contumaz de Cristóbal Colón sobre ser Cuba parte de un continente, no obstante las afirmaciones de los indios en contrario, trajo consigo la necesidad de una comprobación efectiva que diera por concluida y dilucidada la duda. El almirante, cuya desvaloración de la condición humana de los indígenas era probada, murió en Valladolid sosteniendo testarudamente haber llegado a las Indias Orientales navegando hacia el oeste. Su notoria obcecación le privó de la satisfacción mayor de haber reencontrado, que no descubierto, la otra mitad del mundo. El gobernador de Cuba, don Nicolás de Obando, ordenó en 1509 la circunnavegación del territorio. Colón en su viaje de exploración solo llegó por el sur hasta la península de Zapata. Las naves del Bogeo dieron la vuelta al llamado Cabo de San Antonio, de modo que inevitablemente vieron la bahía de Matanza, al tiempo que tentativamente fueron vistos por los indígenas, quienes debieron haber experimentado una sorpresa extraordinaria ante la visión fantástica de las naves hispanas, reveladas como una maravillosa e inexplicable aparición. No hay constancia que en este periplo la rada matancera fuera objeto de visita particular. Las noticias ulteriores sobre el actuar de los visitantes pudieron llegar por los caminos del bosque. La conquista, iniciada con el mal llamado descubrimiento, comenzó desde el mismo octubre de 1492. En la medida en que fueron hallados los nuevos territorios continentales del sur, el proceso de ocupación anduvo en monto acelerado y creciente. El mar, hasta entonces surcado por las ligeras canoas, se vio de improviso recorrido por las grandes embarcaciones impulsadas por el viento. Una de estas naves fue la protagonista de esta historia, cuando procedente de Urabá, arribó a lo que describen como la punta de la provincia de Guaniguanico, marchando luego hasta La Habana. En el recorrido a pie, algunos de los hombres al mando de Gonzalo García Mejía realizaron algunos actos de violencia en los pueblos indígenas que hallaron a su paso, de modo que la conducta de los españoles pudo precederles en su llegada a lo que es hoy la rada matancera. El grupo de náufragos, si esta fuera su condición, estaba compuesto por 30 individuos, entre ellos 2 mujeres de 18 y 40 años respectivamente. El recorrido de estos hombres en busca de asentamientos hispánicos en la isla no está mayormente documentado. En algunas investigaciones se sostiene que su arribo a la bahía se produce en una carabela muy dañada, de modo que el encuentro, con toda lógica, no se produce en tierra, sino en el mar, lo que explica que el traslado a tierra firme se realizara en embarcaciones de los indios. No obstante, la versión de una aproximación a los poblados indios no carece de fundamento y de hecho explica los acontecimientos posteriores, por cuanto la mansa costumbre de los indígenas en nada agresivos se disuelve en un inteligente enfrentamiento. Las aldeas que los españoles pudieron encontrar en su camino podían tener ya cierto grado de organización social, por cuanto ya en esta parte de la isla, entre Matanzas y La Habana, existían asentamientos de grupos tribales, ceramistas y agricultores, cuyo ingreso a Cuba pudo producirse a partir del siglo VIII de nuestra era. Este es un importante precedente de interesante consideración, por cuanto en estos grupos el propio desarrollo alcanzado les llevaba a una atención diferente del territorio que habitaban, más allá del mero subsistir. Aunque no puede hablarse de una noción jurídica primitiva, en lo que sería un cacicazgo, no puede obviarse que dentro de este incipiente estado de organización hubiera un germen de identidad o sentimientos de pertenencia que debían ser defendidos. Pedro Antonio Alfonso y del Portillo, primer historiador de la ciudad de Matanza, contó que al conocer Narváez y las casas que se hallaban al norte de Camagüey, después de cometer la matanza en Caonao, que estaban en poder de los indios, 2 mujeres castellanas y un hombre, según las referencias, a gran distancia del punto donde ellos estaban, y se las mandaron a buscar
sin aguardar a llegar allá, enviando sus órdenes al padre de las casas para que las remitiesen. En efecto, los indios condujeron a las mujeres y no al hombre. Las cautivas dijeron que los indios mataron a sus compañeros en cuyas canoas iban conducidos a tierra, ahogando a unos en el mar y a otros en la playa. 7 españoles que supieron nadar salieron a tierra nadando con sus espadas que nunca entregaron, y salidos del agua, el cacique o señor del lugar les dijo que dejasen las armas, y dejadas que fueran, los mandó a ahorcar. Era el mes de septiembre de 1510. Los sobrevivientes de todo el grupo fueron realmente 5 personas: García Mejía, 2 hombres, Carrasco y Santiesteban, María Estrada y la otra mujer cuyo nombre se ignora. Carrasco y Santiesteban lograron escapar. El cacique o señor del lugar ha sido documentado históricamente como Guayucayex o señor del Cayo Blanco, Yucayo. En beneficio de la verdad, el nombre correcto sería Guayucael, toda vez que la terminación ex, frecuente en ciertos nombres de caciques indios, era un despectivo utilizado a modo de burla por los españoles, y de esta manera, cuando García Mejía es trasladado al territorio de La Habana, queda en poder de Abaguanel, quien lejos de darle muerte le prodigó cuidados que García retribuyó en su momento, evitando que Narváez repitiera otra masacre como la del Caonao. Los estudios demográficos actuales calculan que al producirse estos hechos existían al menos unas 8 aldeas aborígenes con alrededor de 1.800 habitantes, y los hallazgos arqueológicos parecen confirmar este cálculo cuando fueron descubiertas las cuevas ceremoniales del Valle de Canímar, sin olvidar el importante asentamiento de lo que hoy es el área del Morrillo. Todo ello lleva a pensar en un entorno que, si no estaba densamente poblado, tampoco carecía de suficiente presencia humana, con un desarrollo social u organización capaz de entender el significado de una imprevista ocupación, tanto más si estaba precedida por actos de despojo, sometimiento y crueldad. Es de creer que estas conductas habían llegado a los poblados circundantes a la bahía antes de 1510. No hay detalles sobre los particulares que hacen que se conserve la vida de García Mejía y de las mujeres. Estas últimas no tuvieron un trato mejor, por cuanto llegan ante el padre de la casa completamente desnudas y casi olvidado el castellano. María Estrada, la más joven, tuvo un importantísimo papel en la conquista de México junto a Hernán Cortés, pero es poco lo que se sabe de sus 3 años de cautiverio. Cuando Pánfilo de Narváez llegó a la bahía, aún llamada Guanima, Guayucael pretendió repetir la estratagema exitosa de 3 años antes. Es el momento en que se identifica al personaje autor de los hechos. Solo la intervención del padre de la casa evitó que en venganza Narváez matara a la población india del lugar, pero a partir de ese entonces el lugar se llamó Bahía de la Matanza en recordación de los hispanos muertos. Como se dijo, García Mejía debió agradecer a Abaguanel un trato diferente, al punto de decir el español que lo habían tenido en calidad de hijo. Según refiere la crónica, la llegada de Abaguanel con Mejía a Yucayo para su entrega a Narváez estuvo acompañada por unos 300 indígenas que traían carne de tortuga. Para evitar que Narváez cometiese las tropelías de costumbre, García Mejía mintió y afirmó que sus compañeros de 3 años antes habían muerto por enfermedades y por hambre. No obstante, Narváez capturó a Guayucael y lo llevó prisionero a Jagua, donde a la sazón se hallaba el gobernador Diego Velázquez, quien por razones desconocidas mandó ponerle en libertad de inmediato. Ni la crónica ni la leyenda recogen lo que pudo ocurrir después. La huella de este primer rebelde conocido se pierde. Se ignora si regresó a Yucayo y murió en este lugar o si recibió la muerte asesinado en el camino. La conducta de los indígenas de Yucayo resulta en extremo de interés, por cuanto sin que los hechos alcancen la categoría de una batalla, es un incidente al que no puede privarse el mérito de un acto de absoluta rebeldía, marcado además por una interesante estrategia que viene urdida con previo conocimiento de quiénes eran los conquistadores y el poder ofensivo de sus armas. No es posible, por confusión o ignorancia, reducir este incidente en su mérito real, sustituyendo el origen del nombre de la región donde luego se levantara la ciudad por matanzas de cerdos o masacre de indios. La marca de esta derrota y su significación ulterior
no quedaron en la referencia o la leyenda. En el mapa de la isla, ejecutado en Sevilla en 1526, ya aparece para la bahía el nombre Matanza. La presunta matanza de indios ocurrió en Camagüey y está recogida con detalles. En los documentos ulteriores enviados a la corona hubo confusión de nombres, hechos y términos. Estos errores han sobrevivido a la verdad y realidad de los acontecimientos por más de 500 años. Tampoco, como se dijo, es consistente hablar de un lugar señalado geográficamente por ser sitio de particular importancia en el sacrificio de cerdos. En 1526, fecha de la primera cita cartográfica, no había en el entorno de la bahía un asentamiento que tuviera una significación prevalente, por más que sirviera en ocasiones para que las naves españolas que marchaban a la conquista del sur hicieran un puntual aprovisionamiento. El que fuera historiador de la ciudad, José Ángel Tresserra, presentó en el primer Congreso Nacional de Historia un pormenorizado estudio que debió eliminar toda duda del nombre de la ciudad. A favor de proseguir con estos esfuerzos en las inmediaciones del Chiquirrín, en el barrio de Versalles, se alza un sencillo monumento en recordación del primer acto de rebeldía de toda Cuba y la justificación cierta del nombre Matanza. Es un homenaje modesto, ubicado en el entorno donde se produjeron los hechos que por su trascendencia están merecidos de un aprecio mayor, con el fin de dejar para siempre disuelto el equívoco del nombre de la ciudad y como una obligación de justicia histórica. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.